¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La verdad es que no tenía planeado hacer un video, pero este tema tan controversial y que se está platicando tanto me inspiró un poquito para subirlo. Y sin más, pues vámonos rapidísimo a la intención de hablar de este tema y todos los puntos que quiero tocar muy rápido. Voy a estar volteando un poco la computadora porque aquí tengo anotados algunos puntos para este video y para este tema que está súper caliente en este momento. Entonces, justo por eso quise hacer este video, para no perder la oportunidad de hablar, informarme y platicar junto con cualquiera que quiera comentar este video también. En principio quiero decirles que este video, pues, si no lo saben, tengo un canal de YouTube que se llama La Caverna, entonces lo voy a subir también ahí. Y si me ayudan a inscribirse o a suscribirse al canal, estaría buenísimo. Viene la temporada 2, a lo que le voy a llamar la temporada 2 de videos, porque ya tiene tiempo que no he subido videos, pero lo voy a hacer, así que me ayudarían mucho si se meten al canal, lo voy a dejar en la descripción de este video, y se suscriben y le dan like a los videos que les gusten. Viene la temporada 2, así que espérenla. He decidido hacer este video para hablar del lenguaje inclusivo y vamos a empezar un poquito pues para hablar de qué es el lenguaje inclusivo o una de sus definiciones que a mí me gustó. Que es el lenguaje inclusivo es este movimiento o esta idea de aquellas personas que se sienten afectadas o están alineadas con el cambio del lenguaje porque perciben en la lengua o en las lenguas la evidencia del sexismo, de la discriminación y de la dominación. Eso fue una buena definición que a mí me gustó, y de ahí podemos partir hacia hablar, ¿no? De cuál es la intención o por qué todo este tema del lenguaje inclusivo. De aquí nos podemos ir a cuál es la intención, o sea, la verdadera intención de cambiar los puntos del lenguaje, ¿no? Eh, Ahora con todos estos videos que se han estado dando y todas las críticas y todos los memes y todas las burlas, etcétera, un punto que he visto que es muy común es dar las reglas gramaticales para refutar o para burlarse de este tema, ¿no? Y para mí me parece primero muy básico, o sea, sin el clásico no pensar ningún tema, nada más como viene y criticarlo, ¿no? O burlarse así de bote pronto, pero fuera de eso, lo que me parece es que no se toma en cuenta que o sea, para esta discusión o para este debate, esas reglas gramaticales no son el fin. O sea, la gente dice, es que, y se ven en los videos hablando de muy expertos sobre el presidente, es la persona que preside, el ente que preside y por lo tanto es presidente, y dando todas las reglas gramaticales de por qué el lenguaje está establecido o son las reglas del lenguaje según la Real Academia de la Lengua. Y no se toma en cuenta que esto es, bueno, para este debate o para el debate del lenguaje inclusivo, esas reglas gramaticales son el inicio, ¿sí? Ellos lo ponen como el fin, así son las reglas y aquí se acaba la discusión, todo lo demás es una burla o es una aberración, como dijo Vargas Llosa, es una aberración querer cambiar la naturaleza del lenguaje. Pero para mí o para muchas personas o por lo que he leído, ese es el principio de este debate y es el principio de este movimiento. ¿Por qué? Porque desde ahí es donde parte, bueno, pero ¿por qué está establecido de esta manera? ¿Cuándo se estableció? Cuando se estableció se pensó en todas las personas, había representantes de varias etnias, de ambos sexos principalmente, cuando se estableció en ese momento, y empiezan a surgir todas estas preguntas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estos casos que nos dice la definición, que son discriminación, dominación o sexismo, sí existen en el mundo, sí los ven y son comprobables y son medidos. Entonces estamos hablando de que este movimiento sí está apelando a algo que existe, algo que es real. Entonces surgen todas estas preguntas en base a esas reglas gramaticales, en lo que algunos le ponen el fin a la discusión o al debate del lenguaje inclusivo, es donde inicia, ¿sí? Y también la verdad es que se me hace algo chistoso porque estas personas que
que se sienten muy intelectuales, por decirlo de alguna manera, dan un punto que es, bueno, para mí es algo lógico. Las personas, bueno, las mujeres en este, voy a poner el caso de las mujeres feministas, este movimiento también hay que apreciarlo no como nuevo, sino ya es histórico, ya tiene varias décadas y ha sido parte del feminismo, tratar de modificar o tratar de argumentar sobre algunas reglas que están dentro del lenguaje que ah, propician de alguna manera el sexismo o la discriminación hacia cualquier minoría. Entonces, dentro de estas décadas que se ha luchado, sí han hecho varios cambios y uno de ellos, por ejemplo, en Estados Unidos, recuerdo haber escuchado que antes, hace muchos años, los puestos o las profesiones eran ocupadas en su mayoría por hombres y por lo tanto se les conocía con el término man al final, como postman, fireman, policeman. Y hoy a la fecha todavía tenemos barman, es muy conocido y sigue siendo un puesto mayoritariamente ocupado por hombres. Entonces, estas peleas en su momento, que fueron por más o menos en los 70s, sí hicieron que se generara una conciencia hacia esos nombres, hacia esa actitud, hacia esa manera de ver el mundo y que se modificaran. Hoy se tienen diferentes pronunciaciones o diferentes nombres para esas profesiones en específico. ¿Para qué? Para ser más inclusivo, en este caso fue a las mujeres. Pero en general ahora pues, se habla de incluir a cualquier persona, ya sea mujer, ya sea cualquier sexo o una persona que se identifique de cualquier otra manera, y vamos a dejarlo de hasta ahí para no profundizar. Pero lo que decía, me desvié un poquito, lo que decía es que esta argumentación de las reglas gramaticales, lo único que a mí me hace notar es que es tratar de no llevar los temas hacia una profundidad, de simplemente recibirlos y rechazarlos, sin estar abierto a opiniones o simplemente argumentación de por qué se está exigiendo esto. Y lo que decía es que hay personas o videos, se ven muchos videos virales o personas que opinan como muy intelectuales sobre la lengua y dando a entender de que las cosas son así, las reglas son así. Y, y, y me hace pensar que las mujeres que han impulsado estos movimientos desde hace muchos años son personas o mujeres con muchísima cultura. O sea, una regla gramatical no es como que dijeran, ah, claro, qué bueno que me dices esa regla gramatical porque no la conocía. Ya voy a dejar de tocar este tema. Es absurdo. No, por supuesto que no. O sea, son personas, no sé si han tenido la oportunidad, pero si la han tenido, platicar con alguna mujer que apoye el movimiento feminista o que de alguna manera esté involucrada en todos estos movimientos de pelea de género, bueno, de igualdad de género, se podrán dar cuenta que son las más cultas o las más educadas en estos temas. Entonces, una simple regla gramatical, refutarlo con una simple regla gramatical, para mí me parece completamente absurdo. Y bueno, tocando este tema de dónde surgen las dudas, si nos vamos a la duda de cuándo surgen este tipo de reglas gramaticales o esta medida de la lengua que tenemos en este caso en el castellano, que es la Real Academia de la Lengua, bueno, primero hay que tocar nada más rapidísimo que un punto importante, que es que la lengua no es natural. O sea, bueno, el lenguaje castellano no es natural, es como una lengua como muchas que hay en este mundo para comunicarnos entre nosotros. Entonces, para mí lo natural es la comunicación, ¿no? Ya lo demás viene siendo digamos que un convivio entre personas, un acuerdo entre personas para mejorar esa comunicación. Entonces, la Real Academia de la Lengua o cualquier otra que recopile esta comunicación entre el mundo y ponga algunas ciertas reglas para hacer esta comunicación lo más efectiva posible, pues es eso, es una recopilación, no son reglas que son, no sé, establecidas y no se pueden cambiar nunca más. Al contrario, se han ido modificando, se seguirán modificando, se van adaptando a los diferentes tipos de comunicación que se tengan en ese momento. Entonces, para mí me parece muy cerrado nada más decir o refutarlo con simples reglas gramaticales, sin pensar
además sin pensar en el motivo en el que se está haciendo el lenguaje inclusivo. Porque si me dices, es que queremos cambiar estas reglas para que todos los niños del mundo se sientan mal, o para hacerlos menos, o no sé, para cualquier otra intención que sea de alguna manera mala o descabellada, pues diría, claro, no tiene caso. Pero sí, la intención en sí es incluir a personas que se sientan incluidas dentro de una sociedad, que puedan aportar, que no sean discriminadas, que no se sientan mal al pertenecer a la sociedad o al ser parte de este vínculo. Pues yo creo que lo mínimo que podríamos hacer como personas es darle una oportunidad, o simplemente escuchar los argumentos, visualizarlo de una manera crítica y, no sé, si quieres refutarlo en algún momento, pues refutarlo con algunos puntos que sean válidos y no nada más con el primer video de Facebook que te aparezca, ¿no? Ay, esa no es una aberración, las reglas gramaticales son lo primero de y lo más importante en este mundo. No, por supuesto que no. Y como les decía, una pregunta que surge, bueno, siento yo que surge inmediatamente, es: ¿había representación cuando se establecieron todas estas reglas del lenguaje? Y me di a la tarea de investigar un poquito. La RAE se creó, bueno, se fundó en 1713, y no fue hasta 1979 que reconocieron como primera académica de número a Carmen Conde. O sea, más de 250 años pasaron para que una mujer pudiera ser incluida en la Real Academia de la Lengua. Entonces, desde ahí ya puedes estar por seguro que no hubo una representación simplemente de la mitad de la población de la habla hispana durante muchísimo tiempo. O sea, no estamos hablando ya de personas homosexuales, ni de personas transgénero, etcétera. Simplemente no hubo ninguna mujer por más de 250 años en esa institución. Entonces, es obvio que algunas reglas o algunas bases puede que no se hayan tomado desde la perspectiva simplemente de una mujer. Digo, ya estamos en 2021 y tenemos una visión más grande de las cosas, una diversidad mucho más grande de los sentimientos y lo que pasa en la cabeza de las personas, que puede ser muy variado. Y pues simplemente lo mejor que podemos hacer es respetar, ¿no? Respetar las opiniones. Y si alguien se está sintiendo ofendido, pues preguntar por qué se siente ofendido y tratar de mejorar como personas o como sociedad, que es lo que me parece más importante. Como les decía, criticar estas reglas gramaticales a mí me parece pues bastante cerrado. Simplemente lo voy a dejar ahí como bastante cerrado. El clásico criticar nada más por criticar, y no solo criticar, sino hacer menos a las personas que de por sí se están haciendo menos, que ya fueron hechas menos durante miles de años, ya sean mujeres, ya sean homosexuales. Y otra vez que lo puedo decir, hay pruebas de eso, está comprobado, se tiene medido, etcétera. O sea, es una realidad. Entonces, de aquí nos saltamos, o bueno, nos llega el tema, uno de estos videos que se ha hecho muy viral, es la pregunta que le hicieron a Vargas Llosa en una entrevista sobre este tema, y entonces inmediatamente se ríe y dice, no, es una aberración. Ya después un poquito como que lo piensa o recula y dice que sí, el sexismo o la discriminación hacia mujeres es una realidad, pero que no le parece que modificar la naturaleza del lenguaje sea una opción viable para mejorar eso, ¿no? Entonces, a mí lo único que de eso me causa es, primero, no es la reacción que esperaría de un escritor, porque ya lo mencioné, o sea, la lengua no está escrita en piedra ni es una ley absoluta, es algo que sigue cambiando todos los días, y que de hecho él también lo comenta en esa entrevista. Entonces, simplemente de bote pronto, pues sería como preguntar, ¿pero por qué? ¿Cuáles serían los fines? Y ya una vez sabiendo que es para incluir a cualquier persona de cualquier género o de cualquier identidad, perdón, pues sería, o esperaría que fuera una reacción como más crítica. Tratar de, si su punto de vista es negativo, pues tratar de decir, no, ¿sabes qué? No me parece que sea eso. Pero simplemente burlarse o rechazarlo, a mí me parece que es incluir o seguir por este camino
de rechazar a estas personas que ya han sido rechazadas durante muchos años y que han tenido que luchar, ¿sí? Muchísimas personas, muchísimas feministas radicales, muchísimos homosexuales radicales, contra muchísima gente que ha sido muy cerrada, que la ha privado de sus leyes, sus derechos humanos, y seguir por ese camino pues no me parece lo más indicado. Entonces, eh, me parece peculiar también que un escritor como Vargas Llosa, que en su momento fue socialista, no sé si lo sepan, luchó en el movimiento socialista en Latinoamérica, estuvo en el Partido Socialista, después tuvo ahí cambios hacia el modo libertario, pero durante mucho tiempo fue socialista y para muchas personas ese movimiento socialista pues también podría ser considerado como una aberración. Entonces ahí me puse a pensar que cada quien a lo mejor lucha desde la bandera que le tocó vivir y desde la situación que le tocó vivir. En este caso a Vargas Llosa tal vez le tocó vivir la pobreza y la discriminación y las dificultades de la vida en Latinoamérica y luchó por eso, pero tal vez me puse a pensar que nunca fue discriminado por ser mujer, obviamente, y tampoco por ser homosexual o por ser eh, eh, simplemente de alguna eh, ser de alguna manera distinta a lo común, de expresarte o de identificarte de una manera distinta, ¿no? Entonces, simplemente ese video también me parece muy, no sé, muy lamentable, sigue siendo para mí muy cerrado, o sea, es algo completamente cerrado que siento que no se debería de tomar todos estos temas que otra vez su principal propósito es mejorar, es tratar de mejorar como personas o como sociedad, o mejorar desde el punto de vista de alguien. No están diciendo vamos a tener estos cambios para perjudicar a nadie más. Entonces, estos movimientos para mí no deberían ser rechazados así como así. Eh, Hay personas que las rechazan y que se burlan de ellos, que tal vez si en otras situaciones en las que sí pudieran afectar a alguien más, pero que sea con beneficio propio, eh, no dudarían en decir, sí, 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 a ver, cuéntame un poquito más cómo está la cosa para entrar en esas ideas. Entonces, me parece un poco, pues simplemente un poco, lo voy a dejar encerrado y ahí me voy a quedar. Estos movimientos, como les decía, ya tienen muchísimo tiempo y parte de estos movimientos han tenido muchos progresos, o sea, muchos progresos tangibles y otra vez que son comprobables y medibles. Entonces, dentro voy a otra vez poner el ejemplo del feminismo. Han luchado por cosas que a lo mejor parecen banales, pero que hacen un gran cambio. O sea, yo me imagino igual cuando le preguntaron a algún hombre con mente cerrada si la mujer podía votar en vez de ser eh, eh, en vez de estar excluida, pues me imagino que también alguno se rió, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Cómo crees que la mujer va a poder votar? Y después se luchó y se logró. Eh, También me imagino a otro hombre riéndose cuando le dijeron que la mujer podía ser profesionista y no solo ser ama de casa. También me imagino a algún hombre de mente cerrada riéndose cuando le dijeron que las mujeres podían usar pantalón en vez de falda. Entonces, todos esos movimientos que en su momento parecen normales y parecen una aberración, generan un gran cambio en la sociedad y generan un gran cambio en la manera en que vivimos día a día. Y obviamente el mayor cambio es para estas personas que están siendo de alguna manera hechas menos o discriminadas. Entonces, si no te tocas sufrir esa etapa o esa discriminación directamente, yo creo que lo mejor es ser empáticos, verlo desde un punto de vista crítico y desde ahí partir, burlarse o simplemente hacerlo de lado me parece terrible. Y quisiera cerrar este video rápidamente del lenguaje inclusivo con una situación. Cuando yo escuché este tema del lenguaje inclusivo y cambiar, por ejemplo, el todes y ellas, etcétera, lo primero o de las primeras cosas que vino a mi mente en ese momento fue que yo he estado en un par de situaciones, en las que estoy en un grupo de mujeres, yo soy el único hombre, y alguien se refiere a todos los que estamos en ese grupo
con algún adjetivo femenino. O sea, dicen, no, para que todas puedan, no sé, inscribirse, etcétera. Y después se voltean conmigo y me piden disculpas. Entonces, inconsciente o conscientemente, quieren, piensan que yo me voy a sentir ofendido por haber sido incluido dentro de ese adjetivo femenino. Entonces, eso es justamente a lo que pela este tipo de movimientos o de ideas, porque consciente o inconscientemente el lenguaje lo usamos todos los días y es una gran parte de lo que de nuestras acciones también en todos los días y de lo que somos y de cómo nos comunicamos y de cómo actuamos y de cómo pensamos y de cómo vamos hacia el futuro, de cómo nos vamos encaminando. Entonces fue lo primero que yo pensé, o sea, sí pasa y ¿por qué yo me tendría que sentir ofendido por ser incluido en un adjetivo femenino, ya sabes? Entonces fue lo primero que me vino a la mente y desde ahí pues traté de investigarlo un poquito más. Encontré un artículo buenísimo que lo voy a dejar en los comentarios de este video. Espero que lo puedan leer y si quieren comentarlo, lo comentamos, pero está muy bien hecho, está muy crítico sobre todo el lenguaje inclusivo. Y bueno, pues sin más que hablar de este tema del lenguaje inclusivo, los dejo aquí y espero que les haya aportado un poquito. Yo aprendí bastante investigando sobre estos temas para hacer este video y espero que podamos seguir platicando, seguir conversando, seguir debatiendo, seguir siendo críticos con muchos temas, pero también abiertos y empáticos, que yo creo que sería la palabra más importante, empáticos hacia todas las personas. Nos vemos en el próximo video, esperen la temporada 2 de La Caverna, que ya viene pronto, con muchos videos y espero con muchas sorpresas. Hasta la próxima.